salen van a, pueden empezar pueden reiniciar, ¿ya? Listo, entonces, dentro de lo que es los servicios auxiliares de proceso, hemos dicho que son, digamos, aquellos servicios que apoyan a la producción o que apoyan al proceso, ¿no? Son aquellos en los cuales no actúan como materia prima integrante del producto final, ¿no? Sino que le dan adaptan al proceso para que esto pueda llevarse a cabo. Y empezando, habíamos visto el agua, ¿no? La importancia del agua como servicio auxiliar, ¿no? Y en sus diferentes fases, como aportante de energía, como disolvente, como material o como elemento para la limpieza, ¿no? Lo que es el adecuamiento de las materias primas. Entonces vemos que el agua es bastante importante en la industria, ¿no? Y entonces, justamente uno de los servicios auxiliares más importantes dentro de lo que es el desarrollo de la industria es el agua, ¿no? El agua dijimos que era el elemento más abundante en la naturaleza, ¿no? Pero generalmente el agua del que hablamos es el agua salada, el agua de mar, ¿no? Y el agua dulce en realidad está en poca proporción, ¿no? Es el que generalmente se utiliza para la industria, el agua dulce, ¿no? Entonces, este agua, por ser escasa, compite con lo que es el uso doméstico, ¿no? O sea, el uso alimentario, ¿no? El hombre utiliza para alimentarse el agua dulce y también utiliza al agua dulce como materia o como elemento auxiliar en sus industrias, ¿no? Entonces hay un problema en este caso, ¿no? Al ser tan escaso el agua, se requiere pues bastante cuidado y también se han desarrollado algunas técnicas de tratamiento para conservar este recurso, ¿no? Entonces, el agua para procesos industriales deriva generalmente del agua potable o del agua de consumo humano. Este agua generalmente tiene que adecuarse a lo que son los requerimientos de la industria. Bien, disculpen la interrupción, pero acá tengo una convención de vendedores por micrófono y parece que se han reunido en esta calle, ¿no? Y no se puede competir con ellos porque tienen unos micrófonos bastante altos. Entonces, vamos a continuar nuestra clase. Hablábamos del agua, ¿no? Y decíamos la importancia que tiene el agua para la industria, ¿no? Es muy importante, tanto es así que en cualquier industria que ustedes vayan, ¿no? Y es nuestro destino ir a una industria,
o en un emprendimiento propio, el agua tiene que estar presente, ¿no? Y si no se utiliza el agua directamente, actúa como sustento del personal, el recurso humano, ¿no? Entonces, sin agua no podríamos existir, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del agua. Pero el agua, para procesos industriales, tiene una particularidad, ¿no? O sea, no el agua potable es adecuada a lo que es el uso que se le va a dar, ¿no? El agua potable generalmente es un agua, es una solución que hemos dicho, el agua es una solución que contiene iones, ¿no? Que contiene diversas sales, diversos componentes, que a veces son perjudiciales para el sector industrial, ¿no? Digamos, el contenido, por ejemplo, de calcio o magnesio es dañino para los equipos industriales, por lo tanto requiere lo que se llama un tratamiento previo, ¿no? Este agua, al contener sales que son recursos para lo que es la alimentación humana, también perjudica algunos procesos, ¿no? Algunos procesos en cuanto que reaccionan con los aditivos que agreguemos a una, digamos, a una aplicación o un proceso determinado. Entonces, el agua es en este aspecto bastante especial, ¿no? Hay un tema, hay un curso que se llama tratamiento de aguas, ¿no? Que se dedica especialmente a lo que es la adecuación del agua a lo que es un proceso específico, ¿no? Entonces, toda industria usa agua, pero no la misma agua, ¿no? O sea, son aguas que tienen un tratamiento especial. Ok, entonces hablamos del agua potable, el agua que se consume, el agua de la cañería, el agua de Sedapal, ¿no? Este agua está adecuada para el uso humano, ¿no? El agua para uso humano debe contener esencialmente sales, ¿no? Porque al ser el cuerpo humano, digamos, actuar eléctricamente, ¿no? Requiere estos iones para poder transmitir ciertas señales, ¿no? Dentro de lo que es el sistema celular, ¿no? El sistema celular humano actúa en base a los electrolitos, ¿no? Y para que una sustancia sea electrolítica, necesariamente tiene que tener iones disueltos. Entonces, este agua que nosotros usamos en la alimentación tiene ciertas características, ¿no? Y las características están resumidas en esta tabla. En esta tabla tenemos el agua potable, los límites máximos permisibles, o sea, quiere decir que deben tener como máximo la concentración que está en esta tabla, ¿no? Es decir, que por ejemplo, que coliformes, que son, digamos, bacterias, ¿no? O sea, debe tener 0, ¿no? Como máximo, ¿no? Los coliformes termotolerantes también son 0, ¿no? Las bacterias heterotróficas, las bacterias que se encargan de la conversión de las sustancias orgánicas en elementos inocuos, ¿no? Son, digamos, como máximo, unidades, como máximo 500, ¿no? Sobre mililitro. Son bastante pequeños. El pH debe estar generalmente en el orden de 6.5 a 8.5, ¿no? Casi neutra. La turbiedad en 5, la conductividad en microsiemens está en 1500, ¿no? El color en 20, ¿no? Los cloruros también, sulfatos, dureza, como máximo, ¿no? Cuando hablamos de miligramos sobre litro, estamos hablando de partes por millón, ¿ya? O sea, 1 miligramo sobre el litro es, digamos, estamos hablando de partes por millón. Si alguien me dice, oye, la concentración es 1 miligramo sobre el litro, me está diciendo, es una parte por millón, ¿ya? Una parte por millón. Generalmente las concentraciones, si ustedes van a la parte, digamos, tratamiento de aguas o lo que es contaminación ambiental, generalmente está definida por partes por millón, ¿ya? Cuando hablan por partes por millón, ustedes se remontan a su conocimiento y dicen, la concentración es 1 miligramo sobre el litro, ¿no? O sea, digamos, se dicen
acá nos dice, de cloruros tiene 250 partes por millón. 250, acá nos dice miligramos sobre litro, ¿no? Miligramos sobre litro, entonces nos está diciendo que hay 250 miligramos de iones cloruro, ¿no? En el agua sobre el litro. Así hay que entenderlo. Y tenemos también el hierro, ¿no? Tenemos hierro, ¿no? El agua tiene hierro, sí, tiene hierro, pero generalmente son restos de lo que se llama los floculantes, ¿no? Que se han agregado al agua para poder, digamos, procesarla, ¿no? El agua, generalmente para precipitar en el tratamiento del agua en Sedapal, se le agrega floculantes y aglutinantes, ¿no? Entonces generalmente son sulfatos de hierro o sulfatos de aluminio, ¿no? Entonces eso queda como resto, ¿no? Pero no hace daño, ¿no? El hierro, el aluminio no hace daño. Lo que hace daño en realidad son los metales pesados, ¿no? Y estos metales pesados están acá, ¿no? El plomo, el cadmio, arsénico, mercurio, cromo, ¿no? Son metales pesados. Son tóxicos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la concentración de los metales pesados, ¿no? Acá se dice que como máximo el agua debe tener una cantidad de plomo de 0.1 partes por millón, ¿no? El cadmio mucho menor, ¿no? 0.003 como máximo, jóvenes. Eso no quiere decir, pues, que haya esa cantidad, ¿no? Sino que el límite permitido es esta cantidad. Arsénico también, que es muy complicado. El mercurio, ¿no? Una milésima de ppm. El cromo también, ¿no? Entonces es muy importante que el agua que consumamos no tenga estos cuadros, ¿no? Si no tiene, mejor, ¿no? Y si tiene, como máximo las concentraciones que están definidas acá, ¿no? El flúor, que es un agregado para tratar la caries, ¿no? Lo mismo que el selenio, ¿no? Tienen ciertas límites permisivos. Entonces, eso es el agua potable, es el agua de Sedapal, ¿no? El agua de Sedapal debe tener estas características. Ya esto le sacaba de la SUNAS, ¿no? Que es una supervisora de aguas, ¿ya? De lo que es el control del agua que nos da Sedapal. Ok, entonces son esas características que debe tener Sedapal en todo momento, ¿no? Entonces, por lo menos son unas normas, ¿no? Aunque a veces no se cumple. Pero vamos a ver que ya por lo menos hay normas que hay que cumplir, ¿no? Y que debe cumplirse Sedapal en este caso. Ok, entonces, luego de haber estudiado lo que es el agua, vamos a ver lo que es la energía y el tratamiento térmico del agua. Ustedes saben que el agua en la industria no se usa tal como vemos, ¿no? Porque siempre, como le digo, hay un tratamiento, el agua de caño, ¿no? Hay que hacerle un tratamiento, ¿no? Para adecuarlo, ¿no? Generalmente el tratamiento puede ser térmico, ¿no? Puede ser térmico, ¿no? De repente puede ser un tratamiento de ablandamiento, o sea, eliminar ciertas sales que le dan una característica que se llama dureza, ¿no? O purificación, ¿no? Vamos a estudiar nosotros lo que es ahorita, en este momento, el tratamiento térmico, ¿no? El tratamiento térmico, ¿en qué consiste? En cambiar las condiciones físicas del agua, ¿no? Y el tratamiento térmico, ¿no? El tratamiento térmico, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta con cambio de temperatura, ¿no? Inicialmente con cambio de temperatura, o también se manifiesta con cambio de fase, ¿no? En el primer caso, en el cambio por temperatura, digamos, yo caliento una cierta cantidad de agua, que inicialmente está a una temperatura T1, ¿no? Hasta la temperatura T2, ¿no? Para que ocurra esto, ¿no? Para que ocurra esto necesito energía. En este caso necesitamos U, ¿no? Entonces, para hacer un cambio, digamos, térmico, que se ve en lo que es la medición de la temperatura mediante el termómetro,
requerimos energía, ¿no? Esta energía es muy importante, digamos, evaluar, ¿no? Entonces, si decíamos, por ejemplo, tenemos una industria que utiliza el agua, sí, pero para procesos de lavado, ¿no? Pero mi agua no debe estar, digamos, el agua de caño realmente está a una temperatura inicial, ¿no? Digamos que esté a 18 grados, ¿no? ¿No? Pero no lo uso a 18 grados, ¿no? Yo para lavar mis botellas, por ejemplo, para lavar algún producto, ¿no? Voy a utilizar este agua, pero yo requiero agua a 40 grados, ¿no? Entonces me dicen, bien, pero ¿qué cantidad de energía debo utilizar, ¿no? Para poder calentar este agua, ¿no? Tengo que evaluarlo, ¿no? Hay que evaluarlo en forma, digamos, económica, ¿no? ¿Cuánto voy a gastar, ¿no? ¿Cuánto voy a gastar? ¿No? Y en el futuro vamos a ver también el tiempo, ¿no? El tiempo de calentado, ¿no? De acuerdo a la energía que vamos a utilizar, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación económica, hay que hacer una evaluación por tiempo. Entonces, esta fórmula, este Q, ¿no? Que voy a emplear cuando no hay cambio de fase, ¿no? Digamos, esto es agua líquida, agua líquida. Entonces, la fórmula que vamos a emplear es la fórmula general del calor, que es igual a Q, que es igual a la masa por el calor específico por delta de T, ¿no? Para eso nos sirve esta fórmula, ¿no? Siempre que no haya cambio de fase, para, digamos, estudiar el cambio térmico, ¿no? De una cierta masa de agua, voy a ver que, pues, que necesito emplear esta fórmula, ¿no? Que es igual a la masa por el calor específico por delta de T, que es la variabilidad de la temperatura entre el punto inicial y el punto final. Entonces vamos a ver eso, jóvenes. Listo. Entonces, para esto vamos a emplear esta ecuación, digamos, general de calor, ¿no? Vamos a utilizar el agua en sí mismo, porque estamos estudiando el agua, ¿no? Y tenemos que ver las características o las propiedades físicas del agua, ¿no? El agua existe con tres estados en la naturaleza, ¿no? Como sólido, ¿no? Lo vemos todos los días como hielo, ¿no? Como líquido lo vemos como el agua en sí mismo. El agua generalmente se dice agua al agua líquida, ¿no? Aunque debería decirse, no debería decirse así. Entonces, porque el hielo también es agua, ¿no? Pero se dice así, hielo sólido, el líquido es agua y el gaseoso es el vapor, ¿no? Vapor, ¿no? Entonces, tenemos el estado físico del agua, en la naturaleza lo tenemos como hielo, como agua y como vapor, ¿no? Entonces, que tienen características físico-químicas diferentes, ¿ya? Entonces, el color es incoloro, no tiene color, el sabor también es insípido, no tiene olor, ¿no? No tiene color, sabor ni olor. Y la densidad está dada por, digamos, lo que es densidad, si nosotros definimos así, masa sobre volumen, ¿no? Entonces, en el sistema internacional tenemos pues metro cúbico, digamos, kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Esas son las unidades en el sistema internacional, ¿ya? Entonces, la densidad del agua está dada, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, o también podemos decirle que es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿ya? Pues esa es la densidad del el agua líquida, ¿ya? El agua líquida. El hielo tiene una menor densidad y el vapor también tiene otra densidad, pero estamos hablando solamente de la densidad del agua líquida, ¿ya? El agua líquida. El punto de congelación de lo que es el agua es 0 grados Celsius, ¿no? El punto de ebullición es 100, ¿no? A esta temperatura hierve y a esta temperatura se congela, se vuelve sólido, ¿no? El calor específico, ¿no? Como hemos dicho, los tres elementos, los tres estados físicos del agua tienen tres calores específicos, ¿no? El calor específico para el agua líquida es 4.186 kilojoules sobre kilogramos sobre grados Celsius, del hielo 2.09 y del vapor es 2.010, ¿no? ¿Qué es el calor específico? ¿No? Es la energía, ¿no? Energía, ¿no? Que hay que dar, o hay que ingresar al sistema
para elevar la temperatura en 1 grado Celsius a 1 kilogramo de masa de agua, ¿no? Agua. En este caso, si hablamos de calor específico del agua líquida, hablamos de agua líquida. Para, si hablamos del hielo, hablamos de hielo, ¿no? Y si hablamos del vapor, hablamos de vapor, ¿no? Agua en vapor. Entonces, ahorita vamos a ampliar un poquito más con un problemita, ¿no? Y el otro término es el calor latente de fusión, ¿no? Es que es el calor latente de fusión, entonces acá implica ya un cambio de fase, ¿no? Un cambio de fase, un cambio de estado líquido, o estado físico, digo, ¿no? Un cambio de estado físico. Entonces, cuando hay fusión, estamos diciendo que estamos fundiendo algo, ¿no? Entonces, pasando de un sólido a un líquido. ¿Ya? Esto solamente es lo que dice el calor latente de fusión. Cuando hay dice calor latente de vaporización, estamos hablando del cambio de fase de líquido a vapor, ¿no? Entonces, cuando nos dice que el calor latente de fusión es igual a 334 kilojoules sobre kilogramo, nos están diciendo que, ¿no? Acá que para fundir, ¿no? Dice, entonces esto significa que para fundir, o sea, para convertir, ¿no? Convertir, ¿no? 1 kilogramo de hielo, ¿no? 1 kilogramo de hielo a agua líquida requiero ingresar, ¿cuánto? Requiero ingresar 334 kilojoules, ¿no? O sea, para disolver, ¿no? En esto, hablando un poco coloquialmente, disolver 1 kilogramo de hielo, convertirlo a agua líquida, ¿no? Requiero ingresar 334 kilojoules, ¿no? ¿Qué cosa son kilojoules? Son energía, ¿no? De energía. ¿Ya? Lo mismo acá, el calor latente de vaporización, ¿no? Necesito 2264.3 kilojoules para convertir o transformar 1 kilogramo de agua líquida en vapor, ¿ya? Entonces, eso es lo que es calor latente de vaporización, ¿no? Que es diferente a lo que es el calor específico. ¿No? El calor específico es para aumentar la temperatura sin cambio de fase. Entonces, vamos a ver una aplicación de lo que estamos explicando. Si tienen preguntas, jóvenes, lo pueden hacer. No hay problema, podemos resolverlo, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Justamente yo había planificado esta clase para responder sus preguntas, ¿no? Entonces estoy esperando sus preguntas. Entonces, hablamos de la ecuación del calor o energía, ¿no? Decíamos que la ecuación fundamental del calor es la que ustedes ven aquí, ¿no? Esta es la ecuación que vamos a emplear, ¿no? Pero ¿cuándo se emplea esto? Cuando no hay cambio de fase. Cuando no hay cambio de fase o cambio de estado físico. Ya ustedes saben que es una fase, ¿no? ¿No? Hay fase líquida, fase sólida y fase gas, ¿no? Entonces, cuando no hay cambio de fase, yo trabajo con esto, ¿no? Entonces, acá la energía está dada en kilojoules, ¿no? El calor específico está dado en kilojoules sobre kilogramo por grado Celsius, es constante, eso es constante, ¿no? Esto no cambia, ¿no? No cambia siempre en cuando se refiere, hay 3 tipos de calor específico, ¿no? El calor específico sólido, el calor específico en líquido y el calor específico de vapor, ¿no? Pero cuando no hay cambio de fase, tengo que utilizar uno solo, ¿no? En este caso, vamos a ver cuál es en este problemita, ¿no? El del dt es igual a la temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Entonces, hay un problema clásico acá, por ejemplo, ¿no? Yo tengo 100 kilogramos de agua, ¿no? Que inicialmente están a 45 grados Celsius, y lo que quiero, ¿no? El proceso que me indican, dice que, bueno, tienes que calentar este agua, ¿no? Esos 100 grados de agua
caliéntalo hasta 90 grados Celsius. Entonces, me preguntan a mí, ¿qué cantidad de energía voy a utilizar? ¿O cuánto voy a invertir en dinero? ¿No? Entonces, esto es un problema que puedo resolverlo empleando la ecuación fundamental del calor, ¿no? A ver, dígame, el agua, ¿no? A 45 grados Celsius, ¿en qué estado está? ¿O en qué fase está? Líquida. Líquida, ¿no? Claro, líquida, ¿no? Porque yo sé, pues, que de 0 a 100 grados está en estado líquido. Y a 90 grados también estará en líquido, ¿no? ¿No? Sí, profesor. Entonces, acá hay cambio de fase. No hay cambio de fase, ¿no? Porque inicio como líquido y termino como líquido, ¿no? Entonces no hay cambio de fase. Entonces puedo utilizar mi ecuación fundamental del calor, que está acá, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cuánto de masa tengo? Tengo 100 kilogramos de agua, que están acá. Mi calor específico es 4.186 kilojoules sobre kilogramos por grado Celsius. ¿Y por qué utilizo esto? ¿No? Y me voy a mi tablita acá y tengo 3 calores específicos, ¿no? Tengo calor específico del agua líquida, tengo calor específico del hielo y tengo calor específico del vapor. ¿Por qué no utilizo el de hielo? Porque no estoy en el estado sólido. ¿Por qué no utilizo el de vapor? Porque mi fase es líquida, ¿no? Y me corresponde utilizar el que está acá, ¿no? Entonces, por eso utilizo el 4.186 que está acá, que ustedes lo están viendo, ¿no? Acá. Y el delta T, que es temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? La final es 90, inicial es 45, ¿no? Hago esta operación, multiplico, ¿no? Y acá no, vamos a ver que kilogramo con kilogramo se va, grados Celsius con grados Celsius se va, y me queda solamente kilojoules, ¿no? Las unidades que están acá, ¿no? Y multiplico 100 por 4.186 por 45 y me sale 18.837 kilojoules. ¿Qué significa eso? Que para que yo pueda calentar 100 kilogramos de agua, que inicialmente están a 45 grados Celsius, hasta 90 grados Celsius sin cambio de fase, voy a tener que ingresar 18.837 kilojoules. ¿Cómo ingreso eso? No puedo utilizar combustibles, ¿no? El combustible, quemo combustibles, de repente quemo petróleo, ¿no? Eso me agrega energía, ¿no? Cuando quemo algo, produce energía. No puedo utilizar energía eléctrica, electricidad, ¿no? Puedo poner un calentador, puedo hacerla, digamos, generar energía eléctrica, ¿no? Entonces, el combustible, ¿qué cosa es? Petróleo, puede ser gas natural, puede ser gas propano, ¿no? La electricidad puedo conectarlo a una cocinilla eléctrica, ¿no? Entonces voy a generar esa cantidad de energía que voy a emplear, y en este caso me dice que son 18.837 kilojoules, ¿no? Cuando hagamos este combustible, vamos a ver cómo convertir un kilojoules en energía eléctrica, ¿no? Y vamos a evaluar, digamos, en ese aspecto, ¿no? Y vamos a ver también cuánto de energía producimos quemando combustibles, ¿no? Si quemamos gas, quemamos petróleo, quemamos carbón, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus parámetros para convertir esa masa de energía esa masa de combustible en energía. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No? Es simple, ¿no? Es simple. Si no tengo cambio de fase, utilizo esta ecuación fundamental del calor, ¿no? No es tan difícil. ¿Preguntas? No hay preguntas, ¿no? Y si hay cambio de fase, profesor, ¿qué utilizaría? A ver, cuando hay cambio de fase, ya tengo que utilizar otra ecuación que vamos a ver ahorita, ¿no? Que es el calor latente, ¿ya? Y vamos a verlo ahorita. Pero vamos a un poquito a fundamentar esto un poquito más mediante la solución de este problemita, ¿ya? Este problemita que vamos a resolverlo, ¿no? Entonces nos dice acá, ¿cuánto costaría en soles, ¿no? El calentar 100 litros de agua desde 20 a 44 grados Celsius, ¿no? Y dice que cada kilojoule cuesta 0.0003 soles, ¿no? Entonces voy a ver, ¿no? En este punto, ¿no? Que tengo inicialmente, ¿no? Tengo un poco de agua, ¿no? En este caso tengo 100 litros de agua.
Inicialmente, ¿cuánto está? Está a 20 grados, ¿no? 20 grados. ¿No? Y voy a calentarlo hasta, dice, según este problema, hasta 44 grados, ¿no? Entonces, como esto está, digamos, 20 grados está líquido, ¿no? Acá hay fase líquida, 44 también está en fase líquida, ¿no? Entonces yo debo averiguar qué cantidad de energía voy a utilizar, ¿no? Entonces, 100 litros, ¿no? Es el volumen. No puedo utilizar 100 litros porque requiero generalmente utilizar, digamos, kilogramos, ¿no? Porque la masa debe estar en kilogramos, ¿no? Entonces, yo tengo mi densidad, ¿no? Que relaciona masa con volumen, masa sobre volumen, ¿no? Entonces, si yo tengo volumen, tengo 100 litros, ¿no? Entonces, mi masa sería, digamos, densidad por volumen, ¿no? La densidad del agua, me dice el profesor que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Y el volumen que tengo es 100 litros, ¿no? 100 litros, ¿no? Que tengo que convertir esos litros en metro cúbico, ¿no? Yo sé, pues, que acá multiplico, ¿no? Que un metro cúbico, ¿no? Es 1000 litros, ¿no? 1000 litros o 10 al cubo, ¿no? Entonces voy a hacer mi conversión, ¿no? Acá tengo, digamos, metro cúbico con metro cúbico, ¿no? Litro con litro, 1000 se va con 1000, ¿no? Y tengo que mi masa es igual a 100 kilogramos, ¿no? 100 kilogramos. Masa es 100 kilogramos, ¿no? Ya está esto, ya tengo. Ahora mi delta de T. Mi delta de T es igual a 44, temperatura final, menos 20, ¿no? Que es igual a 24 grados Celsius. ¿Qué más me falta, no? Y mi fórmula es así, ¿no? Q es igual a masa por calor específico por delta de T, ¿no? ¿Qué calor específico utilizamos? El calor específico de la fase líquida, ¿no? En este caso, ¿cuánto es? 4.186. Muy bien. Tenemos 4.186. 6 kilojoules sobre kilogramo por grado Celsius, ¿no? Entonces, ya iniciando la solución de este problema, tengo que Q, ¿no? Es la masa de 100 kilogramos por el calor específico, que es 4.186 kilojoules por kilogramo por grado Celsius, por delta de T, que es igual a 24 grados centígrados, ¿no? Entonces, acá tengo que kilogramo se va con kilogramo, grado Celsius se va con grado Celsius, me queda en kilojoules, ¿no? ¿Cuánto sale esta? 10.046.4 kilojoules. 10.046, ¿no? 46. 46.4 kilojoules. ¿No? Entonces, muy alegre, me salgo, ¿no? Yo resolví el problema y comienzo a buscar la opción en el examen, ¿no? Y el profesor no encuentro la opción esta. Entonces me doy cuenta de que el profesor no está preguntando esto, ¿no? No está preguntando el costo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el costo? El costo nos dice el profesor que el costo es igual a 1 kilojoules, cuesta, dice, 1 kilojoules me cuesta 0.003 soles, ¿no? Entonces,
multiplicando 10.046.4 por 0.003. Bueno, vamos a eliminar acá lo que son los soles, los kilojoules, y nos queda soles, y nos sale que el valor es 3.01, ¿no? 3.01. Muy bien, 3.0. 39. 3.01 soles, ¿no? Profesor, una consulta. ¿Cuántos decimales utilizar ahí? No le entendí su pregunta, ¿sí? ¿Preguntaron algo? ¿Sí? Profesor, con respecto a los decimales, ¿cuántos deberíamos considerar o utilizar? Ya, siempre vamos a trabajar nosotros con 2 decimales, ¿ya? 2 decimales. Redondeando a 2 decimales. Creo que es 3.01 queda ahí, ¿no? Entonces, con 2 decimales trabajamos y no habría ni un problema. Entonces, esta opción sí la busco en las respuestas que da el profesor, ¿no? Bueno, esto ya no es Q, sería costo ya, ¿no? Costo es igual a 3.01 soles. ¿Qué quiere decir eso? Que el calentar 100 litros de agua o 100 kilogramos de agua de 20 a 44 grados Celsius me va a costar 3.01 soles, ¿no? Entonces, este problema, la fórmula, como le digo, se aplica siempre en cuando no haya cambio de fase, ¿ya? Si hay cambio de fase, ya no sé, ya no es. Vamos a ver cómo es el cambio de fase ahora, en este momento. ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre esto? Ahora, digamos, un problemita acá sería así, ¿no? Digamos que yo voy a hacer esto, lo mismo. Acá tengo, inicialmente tengo, digamos, agua, digamos, a 120 grados, de cada 210, ¿no? A ver, no le estoy indicando nada, acá hay 40 kilogramos, ¿no? Un problemita de examen, por ejemplo, ¿no? Esta pregunta de examen, pregunta 1. Entonces, está así nomás el problema, no dice nada, dice AYQ. ¿No? Entonces, vean ustedes, ¿me faltan datos ahí? Si encuentran un problema de ese tipo, ¿qué harían? ¿Faltarían datos? ¿No se puede hacer, profesor? No falta, profesor. ¿Cómo? Porque dice de 120 grados Celsius a 210, el calor latente vendría a ser del sólido, no del gaseoso, mejor dicho, que sería 2.01, aunque faltaría la temperatura final. ¿A qué temperatura? No, tenemos la masa, tenemos la temperatura inicial y final, la variación sería 100, 110, 100, 90. 110. Y más la masa, sí se puede hallar el calor. Claro, pero ¿hay cambio de fase ahí? No, a 120 grados Celsius, ¿en qué estado está el agua? Gaseoso. Vapor o gaseoso. Vapor, ¿no? O vapor o gaseoso, ¿no? Vapor. Y a 210, ¿en qué estado estará? Gaseoso también. También, ¿no? Vapor, ¿no? Entonces, ¿hay cambio de fase? No. No hay cambio de fase. ¿Qué fórmula voy a aplicar a lo que he aprendido hasta ahora? Calor igual a masa. Calor específico por variación de temperatura. Listo. ¿Qué calor específico voy a utilizar? Vamos a ir a montar la tablita acá, que está acá. 2.01. 2.01, ¿no? ¿Por qué? Porque está en estado de vapor. ¿Ya? Muy importante. ¿Faltan datos entonces para ese problema, jóvenes? No, profesor. ¿Faltan datos? No, profesor. No faltaría. Datos, ¿no? Entonces, tranquilamente ustedes pueden resolverlo, ¿sí o no? No faltan datos. Y los problemas van a ser así. No se acostumbren a que haya, digamos, todo el texto, ¿no? De repente solamente hay un diagrama, ustedes tienen que sacar los parámetros.
¿no? Cuando encuentren ustedes problemas en la industria de este tipo, va a estar, los estados están ahí, nada más. Nadie le dice, oye, nadie le da el verso, ¿no? ¿Cuánto costaría? Simplemente usted tiene que hallarlo, ¿no? Y están las señales ahí. ¿Ya? Ahí sí tendrían que ustedes ver, ¿no? ¿Qué está pasando acá, no? Entonces, analizar los datos que están acá. Entonces, en este caso, ¿es factible resolverlo? Sí, factible resolver, ¿no? Porque tienen todos los datos acá. ¿Ya? Entonces, muy importante es, tienen que analizar, digamos, ustedes deben saber, ¿no? El agua, ¿no? Si del cero absoluto hasta el, digamos, tengo parámetros acá, ¿no? El agua, ¿no? 0 y 100 son los parámetros, ¿no? Antes del 0 está como sólido. Entre 0 y 100 está como líquido, y de 100 para arriba está como vapor, ¿no? Eso tienen que acordarse ustedes, ¿no? Para evaluar en qué estado está el agua. ¿Ya? Entonces, los estados son, pues, que ven acá, ¿no? Estado sólido, estado líquido, estado gaseoso o vapor. ¿Cuáles son los parámetros de temperatura? 0, ¿no? El 0 divide el sólido del líquido, y 100 divide el líquido del estado gaseoso. Bien, ¿alguna pregunta más? Entonces vamos a ver del cambio de fase y este diagrama que nosotros ya hicimos en clases, es muy interesante, ¿no? Este diagrama hay que entenderlo y nos permite captar bastante información, ¿no? En este punto. A ver, entonces, miren acá. Esto es temperatura, ¿no? La temperatura, estamos hablando desde menos 20, de 0 hasta 100, ¿no? 100. Y Q es energía, ¿ya? Q es la energía que hay que ingresar al sistema, ¿no? Q es constante, no es constante. La Q es una cantidad de energía que hay que ingresar que depende de la masa, ¿no? Entonces, antes de llegar al 0, a este punto de acá, ¿no? Antes del 0, todo es hielo, ¿no? Acá está definido, ¿no? Antes del 0, todo es hielo, ¿ya? Cuando llegas al 0, ¿no? El punto 0 que está acá, y lo comienzas a agregar energía, estás agregando energía, comienzas a aumentar energía. O sea, tengo, por ejemplo, un bloque de hielo que está a 0 grados Celsius, ¿no? ¿No? Ese hielo está en forma sólida, ¿no? Es hielo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es agregarle, digamos, energía, ¿no? Voy a calentar, ¿no? Está el hielo ahí, entonces voy a agregar energía. Voy a agregar energía mediante una resistencia eléctrica, mediante quemar combustible, no sé. Entonces comienzo a agregar la energía, ¿no? Positiva. Comienzo a agregar la energía acá. Poco a poco energía, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el hielo? Bueno, si a un bloque de hielo a 0 grados Celsius, yo lo comienzo a calentar. ¿Qué es lo que pasa? Se va a fundir, ¿no? Va a comenzar a fundirse, ¿no? Es lo que hacen, por ejemplo, en verano. Ustedes se compran una raspadilla puro hielo y después de un rato comienza a deshacerse, ¿no? Comienza a fundirse, porque está absorbiendo energía del sol, ¿no? Entonces comienza a calentarse, ¿no? Comienza a calentarse, comienza a fundirse el hielo, ¿no? Pero cuando ya estamos, digamos, el hielo sigue estando 0. O sea, o ustedes han visto un hielo caliente. No hay un hielo caliente, ¿no? A partir de 0 ya el agua sigue estando el hielo de 0, ¿no? Hasta que se derrita completamente y recién se comienza a calentar, ¿no? El hielo va a pasar al estado líquido, ¿no? Al estado líquido y recién comienza a calentarse. Mientras haya un pedacito de hielo en su vaso, el agua sigue siendo, digamos, estando a 0 grados Celsius, ¿no? Entonces, lo mismo pasa acá. No, tengo este punto, comienzo a agregarle energía, pero sigue estando a 0. ¿Hasta qué? Hasta que se acabe el último cubito de hielo, se deshaga, se vuelva hielo, recién acá llega este punto, ¿no? Cuando ya está todo líquido, recién comienza a subir la temperatura, ¿no? Le pongo un termómetro y recién comienza a decirme, bueno, está a 3, 4, 5. Entonces, mientras tanto, si ustedes ponen un termómetro, digamos, un termómetro aquí, ¿no? Y está líquido, pero acá tiene un bloquecito de hielo, ¿no? Acá. La temperatura, ¿no? Va a estar a 0 grados Celsius, ¿no? Siempre va a estar. Mientras haya un pedacito de hielo. Cuando ya no haya hielo en esta solución, recién va a comenzar a elevar su temperatura,
¿no? Y mientras ocurre esto, tenemos en el sistema, tenemos hielo más agua. Una mezcla de hielo más agua, ¿no? Cuando se va el hielo, desaparece el hielo, aparece en esta zona, solamente agua, ¿no? Entonces comienza a subir la temperatura, estoy calentando, sube a 100 grados, ¿no? Sube la temperatura hasta 100 grados. Cuando llega a 100 grados, comienzan a aparecer humitos, vapores, ¿no? En mi solución. Quiere decir que mi agua líquida se está convirtiendo en vapor, ¿no? Y entonces, cuando yo tengo esto, ustedes lo habrán visto seguro en laboratorio, ustedes no han ingresado, pero era así, ¿no? Cuando yo tenía un vasito de agua, ¿no? Y le ponía la cocinilla, ingresaba calor, no estaba calentándose, ponía mi termómetro acá y mi termómetro marcaba, digamos, bueno, acá creo que es 98 grados o 99 grados cuando hierve, ¿no? Y entonces el termómetro no cambia, pues, ¿no? Sigue 99 grados, no sube más, ahí se queda, ¿no? Algunas personas dicen, oye, ¿qué pasó con el termómetro? Se ha malogrado. No, es que mientras haya agua líquida, ¿no? Y haya vapor en esta zona, solando vapor, el agua va a estar a 99 grados Celsius. Cuando todo el agua líquida se haya ido, ¿no? Ahí recién el termómetro comienza a subir, ¿no? El vapor comienza a calentarse, ¿no? En esta zona hay una mezcla de vapor más agua, ¿no? Agua líquida. Y entonces llegas a este punto, ¿no? En punto que cuando ya no hay agua líquida, entonces ya va a cambiar la fase, va a ser el vapor, ¿no? Vapor que está acá, ¿no? Y ahí sí va a calentar otra vez, ¿no? Va a elevar la temperatura. Entonces, mientras haya cambio de fase, ya la temperatura no sube, ¿no? Se queda constante, ¿no? Entonces, el problema está acá. Cuando yo quiero cambiar de fase, ¿no? Quiero cambiar de fase a cierta cantidad de agua, requiero agregar energía, ¿no? O sea, yo quiero cambiar, digamos, toda esta agua quiero cambiarle a fase de vapor. Entonces tengo que ingresar toda esta energía que está acá, ¿no? ¿Y cuál sería esa energía? Esa energía está denominada como QL, calor latente. Y aquí es igual calor latente. Calor latente es igual a L, o sea, masa por L. ¿Y dónde encuentro el valor de L, profesor? Está en la tablita que está acá, ¿no? Calor latente de fusión y calor latente de vaporización, ¿no? Entonces, el calor latente de fusión es 334 kilojoules por kilogramo, ¿no? Y en el diagrama debe estar así, ¿no? El calor latente de fusión, L de fusión, me dice que es 334, ¿no? 334 kilojoules por kilogramo, ¿no? Entonces nos dice que si yo tengo acá, por ejemplo, 1 kilogramo de agua líquida, para convertirlo en vapor, ¿no? Requiero ingresar toda esta energía, y esta energía va a ser igual a 334 kilojoules. Según esto, ¿no? Listo. ¿Preguntas con respecto a esto, jóvenes? Por ejemplo, acá sería QL, este sería Q, el que hemos empleado, el Q del calor. Este Q es igual a masa por calor específico por dT, porque acá no hay cambio de fase. De este punto a este punto no hay cambio de fase, ¿no? Sigue siendo todo agua líquida, ¿no? Acá sí hay cambio de fase, entonces QL, ¿no? Que se puede calcular con masa por calor latente, ¿ya? Acá también hay, digamos, cambio también se calcula como Q. Entonces, vamos a hacerlo eso. Vamos a ver con un problema, vamos a aprender un poquito mejor esto. No sé si ustedes de repente tienen algún problema. Entonces, vamos a calcular la energía con cambio de fase, ¿no? Cuando hay un cambio de fase ya es diferente el cálculo, ¿no? Aunque nos sirve el otro tipo de fórmula que hemos aprendido, ¿no? Entonces ya tenemos dos fórmulas, ¿no? Q
es igual a masa por calor específico por delta de T, ¿no? Acá no hay cambio de fase. ¿No? Cuando no hay cambio de fase, ya hemos aprendido eso, ¿no? Aplicamos esta fórmula, ¿no? Cuando hay cambio de fase, aplicamos la otra fórmula. QL es igual a masa por L, ¿no? Acá hay cambio de fase, ¿no? Okay. Entonces vamos a ver. Esta fórmula, vamos a aplicarlo en un problemita. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Supongamos que tenemos, digamos, de hielo a sólido acá, ¿ya? Vamos a ver. Tengo acá, digamos, un bloque de hielo, ¿no? Que está a 0 grados Celsius, ¿no? Entonces, quiero convertirlo, ¿no? Acá está sólido y acá está líquido, ¿no? Quiero convertirlo a líquido, pero a 0 grados centígrados también, ¿no? Y quiero calcular cuál es el calor. ¿Qué tipo de calor debo calcular acá? Como hay cambio de fase de sólido a líquido, tengo que calcular el tipo de calor es QL, ¿no? Digamos que este bloque de hielo pese 10 kilogramos. ¿Qué fórmula debo aplicar ahí? ¿No? Voy a aplicar la fórmula que es QL. QL igual a ML. Masa, claro, masa por L, ¿no? Masa por L, ¿no? Y algunos me dicen, profesor, pero acá el hielo está a 0 grados Celsius y acá el agua también está a 0 grados Celsius. ¿No hay un error? No, no hay un error, ¿no? Porque solamente se está cambiando de fase. No estamos aumentando temperatura. Hay un cambio de fase, ¿no? Entonces, estamos en el diagrama, estamos acá, ¿no? Estamos acá. En este punto, ¿no? O sea, no hay cambio de temperatura, ¿no? No hay cambio de temperatura, ¿no? Seguimos en la misma, no hay cambio de temperatura y estamos teniendo una mezcla de hielo más agua, ¿no? Entonces, acá es hielo, ¿cierto? ¿No? Acá es hielo, y en este punto es agua líquida, ¿no? ¿Hay cambio de temperatura? No, sigue estando los dos. Tanto el hielo como el agua están a 0 grados Celsius, ¿no? No hay cambio. Ese es nuestro problema que está acá, ¿no? Está a 0 y está a 0, ¿no? Entonces, esto me preguntan, ¿qué cantidad de energía voy a utilizar para fundir 10 kilogramos de hielo a agua líquida a 0 grados Celsius? ¿No? Entonces, yo hago el cálculo respectivo, digo, la masa es igual a 10 kilogramos, y el calor latente, en este caso es fusión, ¿no? Es creo que es 324, ¿no? Sí, 334, ¿no? El otro es de vaporización, ¿ya? Kilojoules sobre kilogramo. Entonces, se va kilogramo, y me salen acá que debo ingresar 3.334 kilojoules, ¿no? O sea, para fundir 10 kilogramos de hielo, requiero energía, ¿no? ¿Y cuánta energía voy a utilizar? Voy a utilizar 3.340 kilojoules. ¿Okay? Vamos a verlo con un ejemplo. Ok, dice. Calcular la energía en kilojoules para convertir 30 kilogramos de agua líquida a 100 grados Celsius en vapor a 100 grados Celsius. Estamos, en el diagrama nos ubicamos acá, ¿no? Acá. No, estamos a 100. Tengo agua líquida y quiero convertirla en vapor, ¿no? ¿Va a cambiar la temperatura? No. No cambia, solamente hay un cambio de fase. Entonces acá tenemos, vamos a utilizar la fórmula de calor latente, ¿no? Antes el diagrama, vamos a hacer el diagrama. El diagrama acá. Estado inicial y final. Acá tengo un líquido a 100 grados Celsius,
y un vapor a 100 grados Celsius, ¿no? Entonces, como hay cambio de fase, aplico QL, ¿no? Acá tengo 30 kilogramos en masa, ¿no? Entonces, QL es igual a masa por L, ¿no? ¿Qué está pasando acá? De líquido a vapor, ¿qué efecto está haciendo? ¿Es fusión o es vaporización? Se está vaporizando, ¿no? Vaporización. Claro, entonces debo utilizar el calor latente de vaporización, que es 2260, ¿no? Entonces, fácilmente se calcula, ¿no? Masa es igual a 30 kilogramos por el calor latente de vaporización, que es 2260, ¿no? También kilojoules por kilogramo por grado Celsius, ¿no? Ah, no, esto no tiene esta unidad, ya no tiene esta. Solamente es kilojoules sobre kilogramo. Kilogramo con kilogramo me quedan kilojoules. Esta multiplicación me sale acá 67.800, ¿no? Kilojoules. O sea, para yo vaporizar 30 kilogramos de agua, ¿no? Y convertirla en vapor a 100 grados Celsius, necesito 67.800. Esa es la energía que debo utilizar para el cambio de fase, para convertirlo, ¿no? Es una energía bien alta, ¿no? Bien alta, es una energía alta. O sea, hay más energía que se utiliza para cambiar de fase que para calentar. Ese es lo que es el fundamento del uso de los calderos, ¿no? Entonces, vamos a resolver este problemita, ¿no? Que está acá, y luego ya voy a esperar sus preguntas, si no pasamos a otro tema, ¿no? Entonces, dice que acá se requiere por un determinado proceso 90 kilogramos de vapor a 250 grados Celsius, ¿no? Y se cuente con agua desionizada a 20 grados Celsius, ¿no? Entonces, inicialmente dice que tengo acá agua a 20 grados Celsius, ¿no? Y requiero, digamos acá, requiero vapor a 250 grados Celsius, ¿no? 250. Okay. Entonces, viendo mis parámetros, digo, a 20 grados Celsius está líquido, ¿no? Es líquido, ¿no? A 250 grados Celsius, ¿qué cosa es? Vapor, ¿no? ¿Hay cambio de fase? Sí, hay cambio de fase. Pero, ¿de frente puedo pasar de líquido a vapor a esa temperatura? No. Hay una interfaz acá, ¿no? Una interfaz. ¿Cuál es la interfaz? Acá hay un cambio de fase, ¿no? Hay un cambio de fase de líquido a vapor, ¿no? ¿Y cuál es el cambio de fase? El cambio de fase es a 100 grados, ¿no? ¿No? ¿Qué ha pasado ahí? Que he podido, yo, digamos, acá hay una fase, ¿no? Cambio de fase aquí, que ocurre justamente a 100. ¿Por qué 100? Porque justamente en esa temperatura el agua líquida se convierte en vapor, ¿no? Entonces, en este punto a 100 hay un cambio de fase, ¿no? Según dice mi diagrama, ¿no? ¿Dónde hay cambio de fase? En 0 hay un cambio de fase y en 100 hay un cambio de fase, ¿no? Entonces, en mi problemita acá tengo que 100 es el punto de cambio de fase, ¿no? Entonces, ¿cuánto de energía voy a utilizar? ¿No? Me dicen, oye, todo este cambio energético, ¿cuánto será? A ver, del punto de 20 grados Celsius hasta 100, ¿hay cambio de fase? No hay cambio de fase todavía, ¿no? Entonces, acá voy a utilizar, digamos, el calor total, va a ser el calor que está acá, Q1, ¿no? El calor que yo empleo en calentar desde 20 hasta 100, Q1. El calor que empleo para cambiar de fase, ¿no? Va a ser QL. Y el calor que empleo para calentar el vapor convertido de 100 hasta 250 es Q sub 2. ¿No? Entonces, Q sub T sería Q sub 1 más Q sub L más Q sub 2. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Preguntas tienen hasta ahora, muchachos? ¿Ahí?
Está claro, ¿no? O sea, estoy viendo un punto donde hay un cambio de fase, ¿no? En 100 grados hay un cambio de fase. Sí. Está claro, profesor. ¿Alguien formula una pregunta por ahí? Ya, muy bien. Pues continuamos entonces. Ok, entonces, ¿cómo calculamos Q sub 1? En Q sub 1 hay cambio de fase. Estamos en el líquido A. Líquido. No hay cambio de fase, ¿no? Entonces puedo utilizar mi fórmula de general de calor, ¿no? Que es igual a Q es igual a masa por calor específico por temperatura, ¿no? Entonces Q sub 1 es igual a ¿qué? La masa es igual a 90 kilogramos, ¿no? Si es vapor, es hielo o igualito es la masa, no cambia, ¿no? 90 kilogramos por calor específico, delta de T. No, calor específico de lo que es el líquido, porque estamos en líquido, ¿no? ¿No? Es igual a 4.186 kilojoules por kilogramo por grado Celsius. Por delta de T. Delta de T de 20 hasta 100. 100 menos 20, 80, ¿no? 80 grados Celsius, ¿no? Entonces, trabajando tenemos kilogramo, grado Celsius, ¿no? Multiplicando tenemos aquí que Q sub 1, ¿cuánto sería acá? A ver, sale 30.139, ¿no? Si no me equivoco. 30.139.2 kilojoules. ¿No? O sea, calentar 90 kilogramos de agua líquida hasta 100 grados, ¿no? Donde va a ser el cambio de fase, no me cuesta, sino que tengo que invertir o ingresar 30.139.2 kilojoules. ¿No? Entonces, ahora, llego a QL. En QL hay un cambio de fase, ¿no? Estamos cambiando de líquido a vapor. Entonces ya no puedo emplear esto. Voy a emplear mi otra fórmula que es QL es igual a masa por calor latente, ¿no? Entonces, ¿cuánto es mi masa? Sigue siendo 90 kilogramos, ¿no? 90 kilogramos. Por el calor latente, ¿no? ¿Calor latente de qué? De fusión, no es de fusión, es de vaporización, ¿no? Y lo tengo acá. ¿No? Porque estoy convirtiendo líquido a vapor, está vaporizando, ¿no? Entonces, acá es 2.264.3, ¿no? Kilojoules sobre kilogramo, ¿no? Operando acá tengo, ¿no? Kilogramo con kilogramo se va, y tengo que QL es igual a multiplicando 90 por 2.264, me da 203.787, ¿no? Kilojoules. 203.787 kilojoules. Muy bien, gracias por la corrección. ¿No? Kilojoules. Entonces ya tengo ya QL, ¿no? Y me falta calcular Q sub 2. Q sub 2. ¿En Q sub 2 hay cambio de fase? No, porque estoy pasando de vapor a vapor. No hay cambio de fase, solamente hay un calentamiento, ¿no? Entonces puedo utilizar mi fórmula de ecuación general del calor, ¿no? ¿Cuánto es la masa? También sigue siendo 90, ¿no? El calor específico que voy a emplear, ¿cuál voy a emplear? ¿1, 2 o 3? 2. Líquido, vapor, sólido, ¿no? Acá estoy trabajando con vapor, ¿no? Entonces voy a utilizar el calor específico del vapor, en este caso es 2.01. 2.01, ¿no? De kilojoules por kilogramo por grado Celsius. Delta de T, ¿cuánto es delta de T acá? Temperatura final menos temperatura inicial. En este caso, 250 menos 100 es igual a 150, ¿no? Grados Celsius.
No, igual, ¿no? Nos vamos acá. Kilogramo con kilogramo se va, grado Celsius por grado Celsius, queda kilojoules. Entonces, Q sub 2, ¿cuánto sería? A ver, multiplicando esto me sale Q sub 2, acá es 90, ¿no? Me sale 27.135, ¿no? 27.135 kilojoules, ¿no? Ok, sumando Q sub 1 más Q sub L más Q sub 2, ¿no? Tengo que Q sub T, o calor total, me sale, a ver, 261.2 kilojoules, ¿no? Ok, entonces voy a emplear para calentar 90 kilogramos de agua, 90 kilogramos de agua desionizada a 20 grados Celsius hasta vapor a 250 grados Celsius, ¿no? Voy a emplear 261.061.2 kilojoules, ¿no? ¿Me preguntan eso? No me preguntan eso, no me preguntan cuánto cuesta el proceso, ¿no? Yo lo multiplico por su transformación en moneda nacional, ¿no? Me dice que 1 kilojoules me cuesta 0.00026, ¿no? Creo que ya subió la energía, ¿no? Pero estamos trabajando con esta tarifa. Multiplicando 261.061 por 0.00026 me sale 67.88 sería, profesor. Redondeando. 67.88, ¿no? Redondeando. Dólares, ¿no? O a soles. No sé. Soles. Listo. Veamos, jóvenes, entonces ya hemos hecho el cálculo respectivo, ya es una operación un poquito más larga, pero donde ustedes deben dominar lo que son, detectar dónde hay un cambio de fase, ¿no? Y donde hay solamente un calentamiento, ¿no? En este caso, Q sub 1 y Q sub 2 son calentamientos simplemente. ¿No? Q sub L sí es un cambio de fase, ¿ya? Entonces, cuando hay Q sub L no cambia la temperatura, cuando hay Q sub 1 o Q sub 2 que son calor sensible, sí hay cambio de fase. Bien, ahí han tenido oportunidad de aplicar sus conocimientos, ¿no? De cambio de fase. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Alguna pregunta que tuvieran? Profesor, una consulta. ¿Por qué en el anterior ejercicio usted utilizó para lo que es el calor latente de vaporización 2260? Acá 274.3. Esa. Hay una confusión seguro, ¿no? Porque en realidad es 2264, ¿no? Ajá, punto 3. Claro, sí. Sí, no, está bien, está bien. Pueden emplear 2264. Parece que he simplificado algo, he querido redondear seguro y después de 2260. Pero es una confusión mía. Pero, claro, va a variar un poquito acá, ¿no? Claro, acá cambia un poquito los cálculos, ¿no? Pero, bueno, acá debería ser 2264, ¿no? Ya, muy bien, buena observación. Pero no es por, bueno, ha sido una confusión mía, pero en realidad se aplica lo mismo, lo que estamos hablando, ¿no? Es que es el calor latente de vaporización, ¿ya? Parece que ha habido acá un problemita de tipeo. Bien, entonces, este problema también puede ser, digamos, si trabajo con hielo, ¿no? Digamos, tengo hielo. A ver, joder, puede haber, digamos, a ver, quiero ver su capacidad. Este es hielo, agua sólida, y está a menos 50 Celsius. Menos 50 grados Celsius. ¿Puede existir eso? Este es hielo, agua hielo. Hielo a menos 50 grados Celsius. ¿Existe eso?
A ver. Tengo otro pedazo de hielo que está a menos 10 grados Celsius. Y tengo otro pedazo de hielo que está a 0 grados Celsius. ¿Puede existir eso, jóvenes? Uno, 2 y 3. ¿Existe uno? ¿Puede existir hielo a menos 50 grados Celsius? Sí, profesor. Sí, ¿no? En Rusia dicen, ¿no? En Alaska. A menos 10 también, ¿no? A menos 10 también existe. Sí. O sea, cuando hablo de hielo, generalmente la gente dice, el hielo está a 0 grados Celsius. Y no es así, ¿no? No es así. ¿No? Cuando ustedes vayan, por ejemplo, trabajen en alimentos, o trabajen en lo que es conservación de alimentos por congelación, van a trabajar, por ejemplo, en cámaras frigoríficas que están pues a menos 20 grados Celsius. ¿No? Menos 20, ¿no? Para conservar el pescado, por ejemplo, se utiliza cámaras frigoríficas a menos 20 grados Celsius, ¿no? Y hay hielo, el hielo que está adentro, ese hielo está a menos 20 grados Celsius, ¿no? Ese hielo es el que quema, ¿no? No quema por el efecto de que te quema, sino porque te absorbe la humedad, ¿no? Le tocas la piel y tu piel se queda pegada ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque está absorbiendo la humedad. Entonces, esa da esa sensación de que está quemando. Entonces, el hielo también puede calentarse, jóvenes, ¿no? Entonces, yo le digo, por ejemplo, acá tengo, digamos, ¿cuánta energía yo necesito para calentar, entre paréntesis, desde menos 50 grados Celsius hasta menos 10 grados Celsius? Ese sería un problema de examen, por ejemplo. ¿Cuánto sería Q? ¿No? Digamos que tenga, digamos acá es 5 kilogramos de hielo, ¿no? Que está inicialmente a menos 50 grados Celsius, ¿no? Entonces, quiero pasarlo a menos 10 grados Celsius, ¿no? ¿Cuánta energía debo de ingresar acá? ¿No? Entonces, ustedes ven, ¿no? Menos 50 grados Celsius está en sólido, está en hielo. Menos 10 grados también está en hielo. ¿Hay cambio de fase? No hay cambio de fase. No hay cambio. Puedo emplear mi fórmula de ecuación general de calor. Está acá, ¿no? Y al emplear eso, ¿qué calor específico yo trabajo? ¿No? El calor específico del sólido o del hielo, ¿no? Aquí está acá. Entonces, la masa ya lo tiene 5 kilogramos. Calor específico del hielo es igual a 2.09. Y del TT tendrían que poder hacer una, digamos, una suma algebraica, ¿no? O sea, menos 10, ¿no? Menos 50, ¿no? Esta fórmula tiene que ser, ¿no? Los que no saben álgebra se van a quedar, ¿no? ¿Cómo hago esto? Menos 10, ¿no? Este signo cambia, ¿no? Sería más 50, ¿no? ¿Acá cuánto sería? 40. 40. ¿No? 40, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado con los signos allá. Sobre todo con las temperaturas negativas. Bien, joven, entonces, preguntas. Y así podemos trabajar también el estado, digamos, el estado vapor, ¿no? Hay vapor, por ejemplo, que está, digamos, a 120 grados. Hay vapores que están a 250, que están a 500, ¿no? Entonces, se puede trabajar en esa zona, ¿no? Y claramente una pregunta sobre eso sería, pues, ¿qué cantidad de energía se requiere para calentar, ¿no? Un vapor que está de 120 hasta 250, ¿no? ¿Y qué calor específico van a emplear ahí? Tienen que emplear el calor específico del vapor, acá. Ya tienen que ubicarse ustedes en qué estado está, ¿no? Según los parámetros, ¿no? Los parámetros que tenemos digamos, de 0, antes de 0 hielo, entre 0 y 100 líquido, y de 100 para arriba, vapor. ¿Okay? Listo, jóvenes, vamos a lo que es hidrodinámica, fluidos en movimiento, ¿no? Hemos visto que es cuando nosotros trabajamos, vamos a una empresa, generalmente vemos tuberías, ¿no? Tuberías en todo lado, ¿no? Y por esas tuberías está pasando un fluido,
¿no? Pues pasa un fluido, ¿no? Entonces ese fluido generalmente tiene dos parámetros, ¿no? Tiene lo que se llama flujo, ¿no? El flujo, y tiene otro parámetro que se llama velocidad, ¿no? Entonces siempre van a preguntar eso, oye, ¿a qué velocidad está yendo el flujo? ¿No? No, está yendo el fluido, ¿no? O qué flujo tiene, ¿no? Generalmente el flujo está dado en unidades de volumen sobre tiempo, ¿no? O también lo que es metro cúbico sobre segundo, ¿no? Y la velocidad nos da en metros sobre segundo, ¿no? Hay dos tipos de flujo que vamos a ver acá, ¿no? Hay un flujo volumétrico, ¿no? Que está generalmente representado por Q, que hemos representado, ¿no? Por Q. Este flujo volumétrico, como les digo, está definido como velocidad sobre, no, digo, volumen sobre tiempo, ¿no? Y las unidades son metro cúbico sobre segundo, ¿no? El otro flujo también está dado con otra fórmula, ¿no? Puedo calcularlo así. Q es igual a velocidad por área, ¿no? Área perpendicular de la tubería, ¿no? Entonces, también puedo calcularlo así. Pero en ambos casos, las unidades son metros cúbicos sobre segundo, en el sistema internacional, ¿ya? Sistema internacional. Hay flujo también, flujo másico, ¿no? Que el flujo másico que hemos visto que es, por esto simbolizado así, ¿no? Que es, sus unidades están dadas en masa sobre tiempo, ¿no? Las unidades son, digamos, kilogramo sobre segundo, ¿no? Para convertir, digamos, una unidad en otra, ¿no? Tengo que masa, flujo másico, o sea, la cantidad de masa que circula por una tubería en un determinado tiempo es igual a densidad por el flujo, ¿no? Quiero convertir, ¿no? Quiero convertir un flujo másico en un flujo volumétrico, ¿no? Puedo hacer simplemente ingresando la densidad, ¿ya? Bien, entonces, cuando en este punto, ¿no? Yo tengo que el fluido está pasando por una tubería circular, como este caso, ¿no? Entonces, el área que está acá, este área, que es un área de un círculo, podría estar definido como velocidad por, digamos, pi por r al cuadrado, ¿no? Es el radio de este círculo que está acá, ¿no? Hay un radio. Si la tubería es circular, ¿no? Si la tubería es cuadrada ya pues es diferente, ¿no? O rectangular. Tendría que hallar el área, ¿no? El área de un cuadrado o el área de un rectángulo, ¿no? Y multiplicarlo por la velocidad. Vamos a hacer algunos ejemplos con respecto a esto. ¿Preguntas? ¿Tuvieran alguna pregunta, joven, sobre esto? Ya saben, ustedes pueden interrumpir en cualquier momento. A ver, ¿alguna vez hacen consultas por el chat? He revisado, no hay nada todavía. Entonces, este problemita es de, creo que lo hicimos en clase, vamos a aclarar un poquito más, ¿no? Dice, para medir el caudal de un fluido que pasa por una tubería, ¿no? Acá Pepe tiene este problema. Tiene una tubería, ¿no? Una tubería por donde pasa un fluido. Entonces, lo que dice Pepe es cómo calculo el fluido. Cómo calculo el fluido que está pasando por ahí, ¿no? O sea, ¿cómo calculo Q? ¿Cómo sé Q? ¿No? O sea, quiere calcular Q. Hay un fluido, una tubería que está pasando, en el cual está pasando un fluido, ¿no? Y me le dicen, oye, calcúlate Q, ¿no? Entonces, Pepe no sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, se idea un método, dice, ya, voy a ver, como es volumen sobre tiempo, entonces voy a tener un volumen definido, digamos acá, tiene un cilindro, ¿no? Y son, digamos, 100 litros, ¿no? 100 litros, este cilindro, dice, bueno, agarra la tubería y lo llena, ¿no? Dice, oye, este cilindro se ha llenado en 2 minutos, ¿no? El tiempo
2 minutos, ¿no? Y 100 litros es el volumen, ¿no? Entonces, el Pepe dice, ¿no? Oye, si yo sé que Q es igual a volumen sobre tiempo, ¿no? Entonces yo he calculado el volumen, acá, que es 100 litros, y el tiempo en 2 minutos. Entonces, si divido ambos, me voy a encontrar con que he calculado el flujo, ¿no? Entonces, divido 100 litros sobre 2 minutos, ¿no? Y me sale que el flujo que ha calculado Pepe es igual a 50 litros por minuto, ¿no? Ya lo calculó, ¿no? Le estaban pidiendo lo que es cálculo del flujo, y ya calculó 50 litros por minuto, ¿no? Pero lo que le piden, dice, calcular el caudal o flujo volumétrico, pero en metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Entonces tiene que hacer la conversión respectiva, ¿no? Entonces, digamos que acá es 10 al cubo litros, es igual a un metro cúbico, ¿no? Es la conversión de litros a metro cúbico, y la conversión de minutos, ¿no? Un minuto es igual a 60 segundos, ¿no? 60 segundos. Entonces, hace la transformación, ¿no? Acá tenemos con litro se va, minuto con minuto se va, y nos queda el flujo en metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Entonces, digamos, ya operando todo esto, Q es igual a, digamos, eliminamos 0,0536 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, eso nos sale 8.3, sí, 8.3. 8.3 Por 10 a la menos 4. 10 a la menos 4, muy exactamente. 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Entonces, ya lo que pide el profesor, sí, ¿no? Me pidió en metros cúbicos sobre segundo, perfecto, en metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Y me dice predecir en qué tiempo este fluido llenará un tanque de 50 metros cúbicos, ¿no? Entonces, el flujo nos dice claramente, ¿no? Entre otras cosas, nos dice que en un segundo, ¿no? Está pasando 8.3 por 10 a menos 4 metros cúbicos del fluido, ¿no? Puedo hacer una regla de 3. ¿No? Digo que en un segundo, ¿no? Según mi definición de fluido, me dice, el flujo me dice que hay 8.3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, ¿no? Entonces, ¿en qué tiempo? ¿No? ¿En qué tiempo? X segundo llenarán el volumen de 50 metros cúbicos, ¿no? Un tanque de 50 metros cúbicos, con ese flujo, ¿no? Entonces, acá tengo regla 3, es igual a 50 metros cúbicos por un segundo sobre 8.3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, ¿no? Acá tengo, me salen segundos. ¿Cuánto me sale ahí? A ver. Entre 8.3 por a la menos 4. $60.240, ¿no? $40.96 segundos, ¿no? Segundos. Eso pueden convertirlo ustedes en horas, ¿no? Dividido entre 3.600 para tener una aproximada, porque a veces tenemos más intuición en calcular horas que en segundos, ¿no? Bueno, ya eso ya depende, ¿no? En qué unidades me piden. En este caso, en horas, dice, ¿no? Entonces tengo que multiplicar, ¿no? Una hora
3.600 segundos, ¿no? Esa es la conversión, ¿no? Entonces, dividiendo eso entre 3.600, nos sale que es igual a 16 horas, ¿no? 16.73 horas. Okay. Entonces, vean, entonces, ¿para qué me sirve el cálculo del flujo? ¿No? Si yo ya manejo flujo, puedo ya, digamos, hacer un diseño de mi producción, ¿no? Puedo ya más o menos ver en qué tiempo va a llenar cierto tanque, ¿no? O en qué tiempo también se va a desocupar un tanque. De acuerdo a este parámetro. ¿Preguntas, jóvenes, acá? Es simple, ¿no? Nada. Claro, profesor. Ya, muy bien. A ver, hay un problemita acá, dice, ¿no? Calcular la velocidad de un fluido que circula por una tubería de 10 centímetros de diámetro, ¿no? Si al medir su caudal indica 50 litros sobre segundo. ¿No? Entonces, ahí tengo que aplicar mi nueva fórmula, ¿no? Me dice acá cuando pone velocidad, ¿no? Entonces me digo, es la fórmula que relaciona velocidad con flujo es igual a esto, ¿no? Q es igual a velocidad por área, ¿no? Como es una tubería que dice que tiene 10 centímetros de diámetro, entonces es una tubería redonda, ¿no? Tubería redonda. Una tubería, ¿no? Que tiene un radio determinado, ¿no? En este caso, el radio, ¿cuánto sería? Tiene 10 centímetros de diámetro, por lo tanto, vamos a calcular el área, es igual a pi por r al cuadrado, ¿no? Si tiene 10 centímetros de diámetro, por lo tanto, el radio sería 5, ¿no? 5 centímetros. Hay que uniformizar, convertir estos 5 centímetros en metros, porque nosotros necesitamos las unidades en metros, ¿no? Convertimos a metros, ¿no? Y decimos pues que 10 al cuadrado centímetros es igual a 1 metro, ¿no? Entonces, sería centímetro por centímetro, sería 5 por 10 a la menos 2, ¿no? Entonces, área es igual a pi por r al cuadrado, sería 5 por 10 a la menos 2, ¿no? Bueno, en este caso son metros ya, ¿no? Esto al cuadrado, ¿no? Tenemos acá que A es igual a pi por 25, ¿no? 5 al cuadrado, 25 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿no? Esa sería nuestra área, ¿no? Nuestra área. Entonces, nos dice que calculemos velocidad, entonces de esta fórmula podemos calcular velocidad, ¿no? Digamos, velocidad es igual a U sobre área, ¿no? U sobre área. ¿Tenemos Q? Sí, tenemos Q, pero dice que 50 litros sobre segundo, ¿no? Pero necesitamos Q en unidades, metros cúbicos sobre segundo. Entonces, esta Q, que es igual a 50 litros sobre segundo, hay que convertirlo a metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Sería 10 al cubo litros
es igual a 1 metro cúbico, ¿no? Ok, entonces, litro con litro se va, me queda metros cúbicos sobre segundo. Nuestro flujo sería 50 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Y estoy convirtiendo mi flujo en, digamos, en unidades del sistema internacional, ¿no? Entonces acá sí yo puedo calcular mi velocidad, ¿no? Que es igual a flujo, que es igual a 25 pi por 10 a la menos 4 metros. No, estoy poniendo al revés, ¿no? Estoy viéndome. Primero es Q, ¿no? Sería 50 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo entre área, ¿no? Que sería 25 pi por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿no? Ya calculo metros cuadrados, se va con este cubo acá, ¿no? Queda solamente metros. Entonces sale metros sobre segundo, ¿no? Las unidades nuevas serían metros sobre segundo. Es la velocidad, ¿no? Por acá tengo 25, acá me da 2. ¿No? Y acá menos 4 sube arriba con más 4, ¿no? Sería por 10, ¿no? O sea, 2 por 10 entre pi, ¿no? Claro, porque estamos acá 21 acá, 1, 21 de 52, ¿no? 10 a la menos 4 sube como 10 a la cuarta. Algebraicamente con 10 a la menos 3 sería solamente 10, ¿no? 10 a la 1. Entonces, calculen a ver esto. Velocidad es igual a 20 sobre pi, ¿cuánto da? Metros sobre segundo. 6,37. 6,37. Ok. 6,37 metros sobre segundo, ¿no? Ok. Mejor, entonces ahí tienen un ejercicio sobre lo que es el cálculo de la velocidad de un fluido, ¿no? Entonces, es muy importante tener eso, ¿no? Tener velocidad y tener flujo, ¿no? Porque nos permite hacer una serie de cálculos que vamos a aprovechar nosotros en lo que es cuando hagamos combustibles en la segunda parte del curso. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? Los noto cansados. Vamos a ir a lo que es, bueno, a lo largo de la semana ustedes pueden preguntarme por el WhatsApp, pueden preguntar por el Facebook, ¿no? Algún problema particular que tengan, yo les voy a responder con todo gusto, jóvenes, ¿ya? Voy a estar atentos a sus preguntas, ¿ya? También, cuando vean el video respectivo, pueden hacer sus preguntas ahí, y yo les voy a responder. Si tienen alguna duda, si de repente ahorita no tienen muy claro el asunto, entonces de repente con algún problema van a tener alguna dificultad, ustedes hagan la consulta respectiva. ¿Ya? Entonces vamos a ir al tratamiento de agua, ¿no? Tratamiento de agua. Hemos dicho pues que las aguas industriales requieren cierto tratamiento, una cierta adecuación a las condiciones o a los parámetros de la industria, ¿no? Entonces no toda industria requiere un mismo tipo de agua. Hemos dicho, por ejemplo, que la industria alimentaria requiere un agua, digamos, especial, ¿no? Y muy, muy especial, porque es un agua que debe ser totalmente inocua, ¿no? Las industrias, por ejemplo, de transmisión de energía requieren un agua que no sea dura, que no tenga carbonatos,
¿no? Y la industria, por ejemplo, de lo que es teñido, por ejemplo, requiere un agua desionizada. Las industrias, por ejemplo, de lavado, por ejemplo, de las lavanderías, requieren también un agua que no tenga sales, ¿no? Para que pueda ya interactuar con el detergente. Entonces, hay que adecuar el agua, ¿no? Entonces, hay dos métodos principales para lo que es tratamiento de aguas, que hemos visto que uno es la ósmosis inversa, ¿no? Y otro es el ablandamiento con resinas o el intercambiador iónico, ¿no? Que lo he visto también en clase. Intercambiador por resinas también le dicen, ¿no? Intercambiador iónico. Iónico o ablandador de agua también le dicen, ¿no? Entonces vamos nosotros a desarrollar, a repasar en realidad, ¿no? Lo que es ósmosis inversa y lo que es el ablandamiento con resina, ¿no? Entonces vamos a ver primero que se dice que un agua es dura, ¿no? Cuando tiene generalmente bastante contenido de calcio y magnesio, ¿no? Este calcio y magnesio tienen la particularidad de que al estar en solución en el agua fría, no pasa nada, ¿no? O sea, pero cuando este agua se somete a acción térmica o se calienta, ¿no? Lo que va a pasar es pues, que se precipitan, ¿no? Precipitan como carbonatos. Y ese carbonato, pues, es el problema, ¿no? Los carbonatos son problema. ¿Por qué? Porque los carbonatos vienen a formar una capa, ¿no? Una capa refractaria en los equipos, ¿no? Haciendo, pues, que la transmisión del calor energético para calentar el agua se vea dificultada porque actúa como un aislante, ¿no? El otro efecto que tiene es que los carbonatos al precipitar bloquean la tubería, ¿no? Si tengo una tubería redonda acá, por ejemplo, este carbonato se deposita ahí, ¿no? Se deposita haciendo pues que el agua ya no pase con la velocidad de vida y con la eficiencia que se requiere para una industria, ¿no? Entonces, esos carbonatos generalmente bloquean el paso del fluido a través de la tubería, ¿no? Entonces, es muy importante que eliminar ese tipo de elementos, ¿no? Entonces, para eliminar eso existen dos métodos que hemos dicho, el método de lo que es la ósmosis inversa y el método de lo que es ablandador, ¿no? O intercambiador iónico, ¿no? El método de ósmosis inversa es caro, ¿no? Comparado a lo que es el método de ablandamiento con resinas, ¿no? Pero el método de ósmosis inversa nos da la ventaja, ¿no? De que se puede utilizar en lo que es la industria alimentaria, ¿no? Cuando se requiere un agua bastante pura, se utiliza ósmosis inversa, ¿no? Y cuando se requiere utilizar el agua como para distribuir energía en una planta piloto, ¿no? Generalmente se utiliza el ablandamiento con resinas. ¿En qué consiste la ósmosis? La ósmosis hemos dicho que consiste en lo que es ósmosis inversa en realidad, ¿no? Porque la ósmosis natural actúa de forma, digamos, sin emplear energía, ¿no? La ósmosis inversa emplea energía, ¿no? La energía que se ingresa ahí es por la presión que hay que inyectarle a cierta cantidad de agua para que a través de esa fuerza pueda circular a través de una membrana. Acá hay una membrana semipermeable, ¿no? En las cuales con la presión el agua va a discurrir, ¿no? Va a discurrir, ¿no? Es como una filtración por presión, ¿no? Hay que aplastar esa cantidad de agua con cierta presión para que pueda discurrir y pasar a través de esa membrana, ¿no? ¿Y qué va a pasar, no? La membrana va a retener las partículas, las sales o los iones, ¿no? Y al otro lado, que es el permeado, va a ser una solución diluida, que ya no va a tener los iones que estamos eliminando, ¿no? Entonces, este proceso, denominado ósmosis inversa, es bastante simple, ¿no? Es bastante simple, pero el problema está que es un poquito caro, ¿no? Porque las membranas son bastante caras y además al emplear energía, ¿no? Que
traduce en energía eléctrica, ¿no? Necesitamos, digamos, utilizar bombas para generar la presión para que el agua pueda filtrar a través de esa membrana. Entonces, ese es lo que se dice el proceso de la ósmosis inversa, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos ósmosis inversa, vamos digamos, a obtener dos tipos de resultados, ¿no? Uno que es el agua ya pura, ¿no? El agua pura, que se llama permeado, ¿no? Es el agua pura, o el agua tratada, ¿no? Vamos a decir agua pura, ¿ya? Para tener una referencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros inyectamos agua, acá inyectamos el agua digamos, de cualquier tipo, el agua dura, ¿no? El agua con sales, inyectamos aquí, ponemos una bomba de alta presión, ¿no? Hay una bomba. Esta bomba va a ingresar el agua a alta presión a lo que se denomina la caja de presión, o donde están los filtros, ¿no? Estos filtros que ven acá ustedes, ¿no? Entonces, cuando filtramos algo, vamos a obtener dos, pues, ¿no? O sea, dos partes. Una parte es el agua pura, el que pasa a través del filtro, ¿no? Y el otro es el agua que rebota, el agua que no pasa, ¿no? Y ese agua que pasa se va a llamar concentrado, ¿no? Que está acá. Y este concentrado ya se puede llevar a lo que se llama un tratamiento de efluentes, se puede llevar a un tratamiento químico, o de repente circularlo a lo que es el mar, ¿no? Inyectarlo otra vez en el mar. Entonces, esa es la obtención, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las partes de una operación de refinado de agua o purificación de agua mediante ósmosis inversa, ¿no? Generalmente tenemos la bomba donde indicamos energía, ¿no? La membrana semipermeable, ¿no? Y la obtención de los dos tipos de agua, ¿no? El agua pura, que ya se puede utilizar, y el agua, digamos, concentrada. Este sistema de separación generalmente lo utilizan las industrias alimentarias, ¿no? Industrias alimentarias. Las industrias químicas, ¿no? Químicas, ¿no? Para obtener el agua, digamos, el agua desionizada, ¿no? El agua desionizada es aquel agua que no tiene iones y por lo tanto se puede utilizar para cualquier tipo de reacción química, ¿no? Cuando trabajamos en el laboratorio, nosotros teníamos agua destilada, ¿no? El agua destilada que era un agua que estaba libre de sales, ¿no? Pero el método es a través de la destilación, ¿no? La destilación es otro método para obtener otra forma de tratar el agua, pero es muy cara, ¿no? Muy cara y muy ineficiente, ¿ya? Porque se requiere utilizar dos tipos de agua, ¿no? El agua, hacer hervir el agua para convertirlo en vapor, ¿no? Y luego se utiliza agua fría para enfriar el vapor y condensarlo, ¿no? Entonces, es bastante cara, ¿no? No se usa lo que es ya actualmente el agua destilada, ¿no? Lo que reemplazó al agua destilada ya es el agua, digamos, obtenida por métodos de ósmosis inversa. Cuando usted va a un grifo y le pide, por ejemplo, oye, necesito agua desionizada, ¿no? Antiguamente le entregan agua destilada, ya no es agua destilada, es agua desionizada mediante ósmosis inversa, ¿no? Usted puede ir a un grifo, ¿no? y encuentra un agua desionizada. Entonces va, usted encuentra y en la galonera dice, este agua es obtenida por ósmosis inversa, ¿no? Hay varias industrias que están haciendo ese tipo de agua, ¿no? Y ese agua generalmente se utiliza para diluir ácido en las baterías. También se utiliza para, digamos, a los que cuidan su carro, se pone ese agua en lo que es el radiador, ¿no? Para enfriar el motor, ¿no? Porque si utilizamos el agua de caño como tiene sales, con el tiempo va a malograr lo que es el radiador, ¿no? Se va a concentrar, se va a precipitar ahí, y lo va a tapar los huequitos y ya no va a servir su radiador, ¿no? Entonces, si usted tiene un carro y tiene un radiador, utilice agua desionizada, ¿no? O si no, agua hervida, si no tiene agua desionizada, ¿no? El agua hervida es mucho mejor, ¿no? Claro que no caliente, sino agua hervida fría, ¿no? Justamente el radiador es para enfriar el motor.
¿no? Entonces ya no va a tener problemas de atoramiento, problemas de bloqueo y nada, ¿no? Entonces, ese es el uso que se le da, ¿no? Alimentarios, industria automotriz pueden poner también. ¿No? El proceso es simple, ¿no? Como digo, hay kits que venden actualmente ya para poder hacer ósmosis inversa. ¿Cuál es el costo? ¿No? Generalmente el costo está entre lo que es el costo del proceso en la ósmosis inversa, que está acá, y el costo del proceso en sí mismo, ¿no? El soporte, digamos, personal, ¿no? Entonces, esto aproximadamente nos da, por ejemplo, un $2.5 por metro cúbico, ¿no? Por metro cúbico de agua obtenida en ósmosis. Actualmente ya acá en Perú ya estamos empleando esa tecnología, ¿no? Ya acá, acá en las costas, en las playas del sur, ¿no? Hay varios, digamos, poblaciones que no tienen agua, pero es un desierto, ¿no? Lima es un desierto. Entonces ya han abierto una planta de refinado de agua, agua de mar, por ósmosis inversa, ¿no? Entonces ellos van a tener agua ya, pues creo que ya está funcionando la planta. ¿Ya? Y más o menos el costo es así, $2.5 por metro cúbico, ¿no? Muy caro, bueno, más o menos es el precio, ¿no? Que se puede hacer, ¿no? Si no hay agua, pues el agua sube, pues, ¿no? Entonces hay que pagar ese precio. Es un costo caro, ¿no? Es un costo caro. Entonces, este proceso de ósmosis inversa nos sirve es tan efectivo que nos sirve, convierte el agua de mar en agua potable, ¿no? Retiene, ¿no? En cambio, no podría hacer lo mismo con el otro proceso que es el intercambio iónico, ¿no? No sirve, ¿no? Este proceso sí sirve para filtrar agua. Es excelente para ese tipo de procesos. También se utiliza el ósmosis inversa para hacer procesos para efluentes mineros, ¿no? Ahí, por ejemplo, para retener, digamos, iones de mercurio, iones de cianuro para purificar agua, para esa agua venenosa convertirla en agua ya adaptable para poder regar plantas o para inyectarlo de nuevo al río, ¿no? También para procesos de tratamiento de efluentes. Okay, ese con respecto a lo que es la ósmosis inversa, ¿no? Ahora, con respecto a lo que son intercambiadores iónicos, ¿no? Habíamos visto que es el otro proceso. En este proceso, por ejemplo, esto no me sirve para purificar agua de mar. Ya vean ustedes, ¿no? No me sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente es un intercambiador iónico realmente orientado a lo que es la captación de iones calcio y magnesio nada más, ¿no? No me capta no me filtra los iones sodio ni los iones cloro, ¿no? Entonces, ¿cuándo utilizamos ablandadores de agua? ¿No? Cuando generalmente utilizamos, digamos, para la industria galvánica, por ejemplo, lo que son, digamos, industrias de recubrimiento metálico, ¿no? La galvanoplastía que le dicen. Galvanoplastía. ¿No? Ustedes han escuchado el cromado, el cobreado, el zincado, ¿no? Para recubrir por un metal una superficie, se utiliza los aguas que no tengan iones, ¿no? En este caso, que no tengan calcio ni magnesio. Entonces, el proceso de lo que son intercambiadores iónicos es bastante simple, ¿no? O sea, tenemos una resina, ¿no? Una resina que tiene la propiedad de intercambiar iones, en este caso cationes, ¿no? El agua ingresa hacia lo que es al reactor, ¿no? El agua con iones, digamos que tenga agua, tiene iones como calcio, iones magnesio, ¿no? Ingresa aquí, ¿no? En esta resina tiene la propiedad de intercambiar, ¿no? Uno le da calcio y la resina te da sodio, ¿no? Entonces, cuando tenemos acá el intercambio, acá hay un intercambio catiónico en este caso,
Yo te doy algo, tú me das algo, ¿no? En este caso la resina te da sodio y se queda con los calcio y magnesio retenidos acá, ¿no? Entonces, el agua que sale aquí es el agua más sodio, ¿ya? Sodio. Entonces, no tenemos problemas con el sodio, no hay problemas con el sodio, ¿no? Porque el sodio no precipita. En cambio, el calcio y magnesio sí precipita, ¿no? Entonces, este es el agua tratada, ¿no? Una vez que la resina se ha, digamos, saturado, ¿no? Se ha saturado, se ha llenado de iones calcio, se somete a un regenerante mediante lo que es la adición de iones sodio, ¿no? Y los iones sodio proceden de la sal, del cloruro de sodio, ¿no? Estos sodios ingresan otra vez al circuito, ¿no? Y hay un intercambio ya, ¿no? Un intercambio ya, como la resina tiene calcio, ¿no? Entonces yo le doy sodio y la resina me da calcio, ¿no? Entonces el calcio y el magnesio salen al desagüe, ¿no? Y la resina se queda con los sodios, ¿no? Entonces, una vez que tenga sodio, otra vez el proceso, ¿no? El proceso de intercambio iónico con el agua que tenga calcio y magnesio, ¿no? Realmente es bastante simple, ¿no? De lo que es, y la resina lo que tiene la ventaja de que la resina es regenerable. La resina es regenerable, o sea, nunca se agota, ¿no? Es regenerable. Es decir, profesor, que nunca se cambia, sí se cambia, ¿no? Porque el problema está que la resina, que es, como le digo, son como bolitas de caucho, ¿no? Son como bolitas de gelatina, tiene tratamiento mecánico, ¿no? Entonces, estas resinas generalmente se van a desgastar por el choque mecánico que tienen, ¿no? Se van a deformar, se van a partir, y ese es el problema, ¿no? Entonces, una resina le puede dar, digamos, unos 5 años, ¿no? Depende del proceso en sí, ¿no? Pero por sí mismo, la resina, mientras esté entera, no pasa nada, ¿no? Entonces, la resina puede aguantar los años que uno quiera, ¿no? Realmente son bolitas así, ¿no? Pero con el tiempo, ¿no? Van chocando y van partiéndose en trocitos pequeños, ¿no? Y ya, ya no sirve, ¿no? Ya no sirve, entonces hay que cambiarlos, ¿sí? Cambiarlos para poder manejar la eficiencia. Las aguas duras que se tratan así, tenemos la selección, ¿no? De 0 a 50, aguas blandas, moderadamente blandas, ¿no? El agua que nos da, digamos, Sedapal es un agua moderadamente dura, ¿no? Moderadamente dura, porque tiene sales, ¿no? Y el proceso, el reactor que vemos acá, no es el que vemos ahí, jóvenes. Acá tenemos 2 reactores, ¿no? Un reactor que es el reactor de intercambio iónico, que está acá. Acá están las resinas, ¿no? Las resinas que están ahí, cargadas con iones sodio, ¿no? Entonces voy a inyectar el agua, ¿no? El agua va a ingresar acá. El agua va a ingresar. ¿Este agua qué tiene? El agua tiene tiene calcio, tiene magnesio, ¿no? Entonces va a ingresar acá. Este agua, ¿no? Es agua para purificar, ¿no? Queremos eliminar el calcio y magnesio del agua, ¿no? Entonces, una vez que ingresamos al reactor, el reactor hace un intercambio con las resinas. La resina se queda con el calcio y magnesio y me dan el sodio, ¿no? Entonces, lo que sale acá, ¿no? Ya que es azul, ¿ya? ¿No? Este agua que sale, que está saliendo por acá, es un agua ya purificada, pero que tiene sodio, ¿no? No, el sodio no tiene ningún problema, entonces este agua ya podemos ir hacia acá, ¿no? Puede ser al caldero, ¿no? Se va al caldero, o a lo que ustedes usen, pues, ¿no? Están haciendo ambientadores, están haciendo, va a una planta de lavado, teñido, ¿no? O digamos, a utilizarlo como agua desionizada para lo que es la industria automotriz, para baterías, para radiadores, o para lavar alguna sustancia, alguna prenda, digamos, una tela, también se utiliza, ¿no? Ok, entonces ese es el circuito, ¿no? Ingresa al reactor, hace un intercambio iónico y sale como agua pura, ¿no? Agua tratada, ¿no? La resina se queda, digamos, con los calcio y magnesio, ¿no? Entonces se queda saturada,
¿no? Aunque se satura con bastante tiempo, hay que hacer el proceso de regeneración, hay que regenerar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se regenera? Se regenera, digamos, utilizando el cloruro de sodio, ¿no? El cloruro de sodio, ¿no? Entonces, vamos a utilizar, digamos, el circuito, ¿no? Este circuito en verde para regenerar, ¿no? Vamos a regenerar. Ingresa acá. Este agua tiene, ¿qué tiene este agua? Tiene agua más sodio, ¿no? Más sodio, más el cloro, ¿no? Porque este agua al pasar por acá está haciendo pues que circule, digamos, que suba el cloro de sodio, ¿no? Que está acá, ¿no? Y se mezcla. Se mezcla acá. Y sale, ¿no? Hacia hoy. Entonces, una vez que ingresa el sodio, entonces lo que hace la resina es, te doy mi calcio y dame tu sodio, ¿no? Okay, entonces, el agua que sale aquí, ya una vez que ingresa esto, ha habido intercambio, el agua sale agua, más calcio, más magnesio, ¿no? El agua se va al desagüe, ¿no? Al desagüe. Ya, entonces, vean, ya en este punto con la línea verde, ya la resina se ha regenerado, ¿no? Porque la resina ya va a estar como, digamos, resina con cationes sodio, ¿no? Y otra vez está lista para el proceso en rojo, ¿no? Y otra vez y así, ¿no? O sea, generalmente se trabaja en un turno de 24 horas, podemos trabajar 23 horas purificando y 1 hora regenerando. ¿No? Entonces, ya cómo trabaja esta resina, ¿no? Entonces, ustedes ya saben aquí cómo es el proceso de regeneración de la resina, ¿no? Acá está la resina, digamos, la resina está con, digamos, con iones calcio, ¿no? Esta resina está saturada. Resina saturada se llama. ¿No? Resina saturada. ¿No? Entonces, esta resina saturada se le va a inyectar cloruro de sodio. ¿No? Y lo que va a pasar es que este sodio va a reemplazar, se va a ingresar a los puntos aquí y va a soltar los iones magnesio y calcio. ¿No? Entonces, esos iones magnesio y calcio se van al desagüe, ¿no? Todo esto de acá al desagüe. O se descartan, ¿no? Y la resina queda así, ¿no? Resina con sodio, ¿no? Todo con sodio. Entonces, lista para trabajar, ¿no? Lista para trabajar. O para hacer otra vez el intercambiador. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Listo, entonces nos quedamos acá, jóvenes. Si tuvieran alguna pregunta, ¿sí? Nos quedamos aquí el día viernes. A las 11 empezamos el examen, jóvenes. ¿Ya? A las 11 el examen, ¿ya? Mucha suerte. Mucha suerte. Estudien bastante. No hay preguntas, creo. A ver, no hay preguntas. No, profesor, todo estuvo claro. Ya, me alegro bastante, jóvenes. Listo. Ya, entonces nos vemos el día viernes. Vayan a votar con conciencia, por favor. El destino del Perú está en sus manos. Nos vemos, jóvenes. Cuídense mucho. Chao. Hasta luego, profesor, cuídese. Cuídese, profesor. Gracias, señorita. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego.